Buenas tardes. Vamos a empezar esta clase que se trata de la continuación de la exposición del día de ayer que estaba referido a toda la base conceptual matemática de los autómatas celulares. Ahora vamos a entrar a un campo mucho más de aplicación, de uso de estos conceptos que tiene que ver con el modelado del comportamiento complejo que se inicia el siglo pasado con esfuerzos de los grandes matemáticos de la historia, al cual se le va a llamar autómata celular. Entonces, en esta ocasión, bien preparado, listo, no solamente mental, intelectualmente, sino preparado emocionalmente para poder entrar al plano ya más bien de uso y práctico de este tema. Bien, dejo con ustedes entonces a Yael Bocangelino, que nos va a hacer la exposición. Procede, por favor. Ya. ¿Sabes cómo? Bueno, em, buenas tardes compañeros, ingeniero Jorge Llanos. Siguiendo con la presentación de lo que quedó mi compañero ayer, Freddy Calderón, sobre los autómatas celulares, yo daré continuación el día de hoy. Primero, empezando por lo que es la clasificación de los autómatas celulares, según Stephen Wolfram. Bueno, para empezar, hay que recordar un poquito lo que dijo ayer mi compañero sobre qué era un autómata celular. Dijimos que era un modelo matemático que consistía en una cuadrícula de celdas que evolucionaban en el tiempo según, siguiendo reglas locales, obviamente, y que su importancia radicaba en que son útiles para el modelamiento de sistemas complejos en, en diversas áreas. Bueno, para Stephen Wolfram, él propuso dividir los autómatas celulares en cuatro clases. Y lo va a hacer según el tipo de patrones que generan al evolucionar con el tiempo. Tiene primero la clase número uno, que lo va a llamar orden total, o también se puede decir estabilidad homogénea, que va a hacer que el sistema se vuelve homogéneo rápidamente y que todas las celdas van a llegar a un mismo estado. Otra forma de decirlo en palabras es que los patrones iniciales van a evolucionar rápidamente y que van a llegar hacia un estado que va a ser estable y homogéneo. Y que su característica principal va a ser que son simples y una estructura también simple, o sea, no va a ser compleja. Al igual que la clase 2, que es la segunda clasificación que tuvo, que lo va a llamar como comportamiento periódico, o también que va a ser una estructura estable u oscilante. Te dice acá que forman patrones repetitivos o estables, como ciclos u oscilaciones. Y algo más simple por decirlo es que los patrones iniciales evolucionan hacia estructuras que son oscilantes o estables. Su tercera clase, en la cual se clasifica, le va a llamar caos o un comportamiento caótico, que es la clase 3. Acá se van a generar patrones desordenados y con su mismo nombre lo dice también caóticos, que van a ser muy sensibles a las condiciones que son iniciales. O sea, los patrones iniciales evolucionan de forma pseudo-aleatoria o, por decirlo así, caótica.
Estos de acá se parecen a procesos que son, o sea, aleatorios, en pocas palabras. O sea, diferentes formas van a terminar. La última clase en la que cual las clasifica es la clase 4, que es la complejidad intermedia, la última. Digamos, es una mezcla entre el orden y el caos, creando estructuras que se mueven e interactúan. Eh, en palabras, es decir, los patrones iniciales evolucionan en estructuras que interactúan de manera compleja. Y con estos acá se puede realizar cálculos complejos y hasta se puede simular una máquina de Turing. Y para que no se pierda ese concepto, ¿qué es una máquina de Turing? Bueno, una máquina de Turing es un modelo matemático de computación que fue creado por el señor Alan Turing, de ahí viene la máquina de Turing, que consistía en que una cinta infinita, una cabeza de lectura o escritura y un estado interno. Esta máquina seguía que una transición para cambiar de estado y escribir símbolos en la cinta. Bueno, la máquina de Turing es fundamental en lo que es la teoría de la computación y también que ha tenido un gran impacto en lo que es significativo en lo que es la informática moderna de hoy en día. Bueno, en resumen sobre la clasificación de los autómatas celulares según Stephen Wolfram, o como lo clasifica él, se dice que la clase uno y la clase 2 muestran comportamientos simples y predecibles. Tienen algo de parecido. Pero sin embargo la clase 3 y clase 4 son completamente más complejas, son dinámicamente complejas y pueden modelar los sistemas naturales o computacionales. Bueno, seguimos con lo que es el caos y emergencia de orden. Para hablar de esto, primero voy a tocar primero lo que es un poco de lo que es la teoría del caos, para ver cómo se relaciona con lo que son los autómatas celulares, porque tienen una relación también. Bueno, la teoría del caos estudia lo que es sistemas dinámicos, que a pesar de que estos siguen reglas deterministas, muestran comportamientos que son impredecibles y muy sensibles a las condiciones iniciales. Esto significa qué cosa? Que decimos que un cambio mínimo en el punto de partida va a generar resultados completamente diferentes. Y este fenómeno que se le conoce como el efecto mariposa. Y digamos acá, ¿qué es el efecto mariposa? El efecto mariposa, pues, es un concepto que va a ser fundamental en lo que es la teoría del caos, ya que va a explicar cómo es que pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden generar grandes diferencias en lo que son los resultados de un sistema. Bueno, el término efecto mariposa, en poco breve, fue puesto por el meteorólogo Edward Lorenz en el año 60, eh, cuando descubrió qué cosa, que una mínima variación en los datos de un modelo climático provocaba que resultados completamente distintos. De ahí también surgió una idea, una frase que decía que el aleteo de una mariposa en Brasil puede causar un tornado en Texas. Siguiendo así, que en resumen, diríamos que el efecto mariposa es que nos muestra que en el mundo es un sistema que está interconectado, donde las pequeñas acciones pueden pueden tener, o sea, generar grandes consecuencias. Bueno, siguiendo así, diríamos que la teoría del caos nos muestra que incluso dentro del desorden que hay leyes y estructuras que están ocultas y que rigen el comportamiento de los sistemas complejos. O sea, decimos que nosotros entendemos que es como un desorden, pero sin embargo no es así, sino que es tan complejo que no lo entendemos así. Bueno, y un poquito los átomos celulares, que ya dijimos que son modelos matemáticos y que representan sistemas complejos mediante celdas y que evolucionan en el tiempo y siguen las reglas locales hoy. Ahora, viendo lo que es caos y emergencia de orden, ya teniendo ese pequeño precedente antes que dije, decimos que estas dos se relacionan estrechamente porque estudian sistemas que están muy sensibles, o sea, que son muy sensibles a las condiciones que son iniciales. Por ejemplo, tomando lo que es un poquito la clasificación de Stephen Wolfram, decimos que en las clases 3 y clase 4 que hizo Wolfram en la clasificación, dice que un pequeño cambio en una celda puede que alterar completamente la evolución del sistema. A esto él lo llama como sensibilidad exponencial, que es una característica típica en los sistemas caóticos. Pero aunque esto parezca impredecible, estos autómatas también pueden mostrar orden emergente.
o sea, del desorden, van a surgir patrones que son estables, ondas o estructuras móviles que van a interactuar entre sí. Esto va a demostrar qué cosa, que como el orden puede nacer del caos, o sea, cómo es que el orden nace del caos literalmente. Y esto va a ser un principio fundamental dentro de, ¿qué? De los sistemas complejos. Ahora, lo que es un poquito de los autómatas, que es en la clase 4 de clase 4 más bien dicho, o sea, los últimos de la clasificación de Wolfram, se consideran especialmente interesantes, ya que van a operar en lo que se llama el borde del caos. O sea, va a ser una zona que es intermedia entre lo que es el orden total y el caos absoluto. Y en este punto de acá, los sistemas van a poder, ¿qué cosa? Almacenar, procesar información de forma eficiente. Y lo hacen comparables a procesos naturales como el pensamiento en redes neuronales, el orden de las colonias biológicas o el funcionamiento de los ecosistemas que hay. En pocas palabras, resumiendo todo lo que se dice de esto, diríamos que los autómatas celulares muestran que el caos no solamente es un desorden, sino que también es una fuente de potencial de creatividad, también organización y vida. Bueno, siguiendo, acá le doy paso a mi compañero Freddy para que dé aporte de acá sobre la autorreplicación y el legado de von Neumann. Sí, sí, ¿me dejas compartir, por favor? Ya. Ah, mira tú. Eso. Ok, ok. Ok, compañeros, complementando la exposición de mi compañero, ya explicó él lo que es la clasificación de Wolfram y también la causa y emergencia de las celdas. Yo voy a hablarle de un tema que me faltó explicar el día de ayer, o bueno, complementar un poco la información, que es la autorreplicación y el legado de von Neumann. Como dijimos, von Neumann tenía una pregunta. ¿Puede una máquina replicarse siguiendo reglas mecánicas? Pero la autorreplicación no se define solo en de una máquina crearse a sí misma, sino en buscarse que cumpla ciertas reglas mecánicas. Como acá vemos, que sigan reglas mecánicas autónomas, que obtengan energía, manténganse en el equilibrio, o sea, la homeostasis, repararse, expulsar desechos y reproducirse. Cumpliendo estos mecanismos, se le puede definir como una máquina que sea verdaderamente autorreplicable o sea autosuficiente. Newman desarrolló un autómata celular bidimensional con más de 200 estados por celda. Para esto, von Neumann tomó la idea de la replicación del ADN, instrucciones para construir un organismo genotipo y el organismo construido. Esto trasladándolo a la tecnología, o sea, el autómata celular es una máquina que lee su descripción, o sea, las reglas, y construye una copia que puede seguir ese funcionamiento, o sea, el resultado. Entonces, von Neumann sentó estas bases para crear un método, que es el autómata celular, en base a la pregunta de cómo autorreplicarse una máquina siguiendo los pasos de la biología. A lo largo de los años, su legado fue aumentando y considerándose a otros más tipos de concepto, ya sea el crecimiento exponencial y también el, la sobrevivencia a un campo hostil donde este sistema se pueda autorregular y sobrevivir a este. Siguiendo con este tema, tenemos las fractales o estructuras recursivas. En primer lugar, ¿qué es un fractal? Un fractal es, en simple caso, un conjunto de figuras geométricas que se van replicando hasta el infinito, gracias a una función recursiva. Este fractal tiene algunas características fundamentales, que son la autosimilitud, una exacta, ya sea triángulos que se van quitando hasta menor escala, como es el triángulo Sierpinski, generación por reglas recursivas, o sea, la regla recursiva es una que se define dentro de sí misma hasta llegar a una base. Por ejemplo, acá tenemos el triángulo de Sierpinski, que va empezando de un triángulo equilátero pero se va subdividiendo a otro triángulo más pequeño, ya sea la mitad de este, y así sucesivamente, infinitamente. Luego sigue una estructura detallada a todas escalas, o sea, de la máxima de la unidad
hasta más pequeña. O sea, se va dividiendo, fraccionando. Por ello tiene una dimensión fractal, que no es necesariamente entero. Matemáticamente se le puede definir que el objeto que se divide en n copias, cada una en escala por factor r, o sea, el tamaño lineal reducido a r veces. Eso quiere decir que de un tamaño 1, el entero, se puede dividir a la mitad, un medio. La dimensión fractal de se satisface con esa ecuación, que es la n por r d exponencial, es igual a 1. La dimensión fractal es igual al logaritmo de n, que son las copias, entre el menos logaritmo de r, que es el factor. Igualando es el logaritmo de n sobre el logaritmo de 1 sobre r. Por ejemplo, en el triángulo de Sierpinski se le puede reemplazar sus valores como que la dimensión fractal es igual al logaritmo de 3, o sea, 3 copias, 3 triángulos, entre el logaritmo de un medio dividiendo es 2. Aproximando es 1,585. Ok. Si consiguiendo a este ejemplo del triángulo Sierpinski, se puede igualar esta forma geométrica a un autómata celular, considerado como la regla 90. La regla 90 son esta regla unidimensional, caracterizado por estas simples reglas, que empieza desde una celda viva, que es acá el punto negro, hasta infinitamente replicándose, hasta llegar a la forma del triángulo de Sierpinski. Pero ¿cómo así? ¿Cómo se definen estas reglas? Por acá tenemos que la célula viva es 1 y la célula muerta es 0. Entonces, si empezamos con una celda viva 1, a sus costados dos celdas muertas 0, 0, el resultado es, acá lo tenemos, 1, una celda viva. Por lo que, si se va replicando estas mismas reglas hasta el infinito, se puede considerar el triángulo de Sierpinski como resultado. Entonces, en síntesis tenemos que la forma geométrica, que es un fractal, es el resultado. El mecanismo que logra conseguir esta figura geométrica son las funciones recursivas. Y el sistema en donde se ensambla esta figura geométrica es el autómata celular, donde las simples reglas llegan a un sistema complejo. Ahora les paso con mi compañero Yael para que hable de las aplicaciones. Bien. Bueno, siguiendo con lo que son ahorita son las aplicaciones de los autómatas celulares, tiene diferentes aplicaciones en lo que son, ya sea, bueno, voy a mencionar solamente yo, en las ciencias naturales, en la tecnología y un poquito de matemática. Bueno, matemática ya es pura, literalmente esto. Bueno, empezando primero por lo que son un poquito de las ciencias naturales, digamos, se puede aplicar a lo que es la biología, ya que digamos que los autómatas celulares van a ser sumamente útiles para los que son el modelamiento de procesos biológicos, porque van a poderse representar a cada célula autómata viva como una célula del autómata, valga la redundancia. Primero diríamos que como un ejemplo sería, yo diría, el crecimiento de los tejidos y de los tumores. Diríamos que cada célula del autómata representa una célula biológica en nuestro cuerpo. Y las reglas que van a determinar este crecimiento a través del tiempo van a ser que si una célula muere, o crece, o se divide. Y así se va a permitir, ¿qué cosa? El estudio de cómo se expande un tumor en nuestro cuerpo, o cómo reacciona este tumor a los tratamientos que se da, o cómo se regeneran los tejidos de nuestro cuerpo. Otra forma sería como la evolución de qué? De población, de poblaciones, ya sea humanas o de animales, diferentes tipos de poblaciones, de los ecosistemas también. Podría decirse que cada célula representa lo que es una especie o un hábitat, y las reglas que van a regir sobre estas van a ser que si esta célula o el nacimiento, o muere, o da por migración, o hace competencia. Con competencia me refiero a competencia intraespecífica o interespecífica. En lo que es el ámbito en especies,
Competencia interespecífica es el debate entre dos diferentes especies y intraespecífica es de una misma especie. Em, Se usa acá para el estudio de los equilibrios ecológicos, la colonización de los hábitats y la biodiversidad. Y un ejemplo claro que sería el modelo del depredador-presa, o sea, tipo lobo-oveja. También se usa para lo que es la propagación de incendios forestales. Diríamos que una célula puede ser o un árbol sano, o un árbol en llamas, o un árbol quemado. Y que las reglas que van a regir sobre estas van a ser las reglas que dependen del viento, o la humedad, o la densidad del bosque. Ya que no sería lo mismo decir que el incendio forestal se expande más rápido en un bosque que está totalmente húmedo, a diferencia de que un bosque está totalmente seco. Se entendería también. También funcionaría para lo que son en lo que es la química y la física, ya que los autómatas celulares van a poder representarse como ¿qué? Como los cambios de estados de la materia o en reacciones químicas también. Por ejemplo, lo que es el transporte del calor y partículas. Se representan como ¿qué? Como una celda se representa como una transferencia de energía o como materia entre regiones. Pasando así, pasando de ciencias naturales, que son también la formación de cristales, obviamente, y la expresión de calor que le mencioné ya, la preparación de un virus, como el COVID, igualito, que pasó de ser epidemia a pandemia, y que nos tuvo confinados por más de 3 años en México. Bueno, pasando esto de ciencias naturales, otra aplicación sería bueno, en lo que es la ingeniería y lo que es la tecnología. Em, lo veremos primero en lo que es la ingeniería de materiales, ya que acá los autómatas celulares lo van a usar como para estudiar que el comportamiento de los materiales, pero desde una vista microscópica, ya que acá se va a usar el modelado del crecimiento de los cristales y solidificación de metales. Por ejemplo, se representa como cada celda como una pequeña región de un material y las reglas que simulan van a ser la nucleación y el crecimiento de ¿qué? De granos al enfriarse un metal. Bueno, estos procesos van a poder optimizar el proceso de lo que es la fundición, la soldadura o la fabricación de aleaciones. Otra manera es en la difusión o la corrosión. Hay otros que se usan se usan para modelar cómo los átomos se mueven o cómo es que avanza la corrosión dentro de lo que es un metal. Bueno. Posteriormente tenemos a lo que es también lo que es dentro de la ingeniería civil o ambiental. La preparación de incendios o contaminantes, ya lo mencioné anteriormente en lo que era ciencias naturales. También podríamos decirlo acá que sobre en una dinámica de tráfico o movilidad urbana, lo que vemos todo el día en Lima, que el tráfico es lo peor, pero bueno, diríamos que cada celda representa que un tramo de una carretera o un vehículo en específico, y que las reglas que determinan sobre en qué llega serían que si el vehículo avanza o frena o está esperando. Bueno, estos autómatas solares van a ayudar a qué? Van a ayudar a diseñar sistemas inteligentes de transporte, semáforos adaptativos o ya sea carreteras más eficientes. Un ejemplo sobre esto sería el modelo de Nagel-Schelkenberg para el tráfico vehicular. Bueno, este modelo en sí obviamente que es matemático porque está relacionado con lo que son autómatas solares y es totalmente matemático. Este modelo, el modelo que hizo Nagel y junto a su amigo Scheger, simula lo que es el tráfico vehicular utilizando los autómatas celulares. Em, Van a reproducir fenómenos como las congestiones y ondas de choque. Y se va a utilizar ¿para qué? Para las estrategias de gestión vehicular, bueno, de gestión de tráfico y la planificación de infraestructura. Este modelo tiene características que va a ser simple, flexible y un poco realista, pero tiene sus limitaciones.
Sus ventajas es que son simples, o sea, pues fácil de implementar y es muy, o sea, muy simplista, muy simplificado. Es flexible porque se adapta a lo que es todo lo que sucede en el tráfico y es realista porque tiene una cierta semejanza y una exactitud para lo que es el tráfico vehicular. Pero sus límites son la calibración y le hace mucha simplificación, porque en lo que es la simplificación no toma en cuenta lo que es, como ejemplo, la actitud del conductor o cómo es que va, pues eso. Y luego, nada. Luego, siguiendo con eso, también estaría dentro de lo que es la ingeniería eléctrica y computación, ya que los autómatas celulares sí tienen muchas aplicaciones, obviamente, en lo que es el diseño y el análisis de sistemas electrónicos y computacionales. Estamos hablando de matemáticas y relaciones también con los sistemas de computación. Por ejemplo, se usa para el procesamiento de las imágenes, ya que se aplican reglas para qué cosa, para reconocer los bordes o texturas o ruido en vocabulario. Se usan acá también para lo que es la visión artificial, la robótica y también se usan para los sistemas de inspección industrial. Em, También se usa para lo que es el cifrado y la seguridad informática. No sé si ciberseguridad iba a decir yo. Por ejemplo, algunos de estos autómatas celulares generan ¿qué cosa? Secuencias pseudoaleatorias, como lo que mencionamos en lo que es la clasificación en Wolfram, que son difíciles de predecir. Y estos se van a aplicar mayormente en lo que es la firma digital y la autenticidad segura. Bueno, siguiendo con esto, también tenemos en la tecnología y ciencia de datos. Por ejemplo, en los modelos de difusión de información o innovación tecnológica. ¿Qué quiere decir? Que simulan cómo es que se van a cómo es que se propagan las nuevas tecnologías en una red social o de usuarios nuevos que hay. También optimizan el aprendizaje y junto con algoritmos de hecho, evolutivos o redes neuronales para poder resolver lo que es la ingeniería en complejos. Siguiendo por último, sería en la computación y la matemática, vale, que yo lo dije también hace rato ya, ¿no? Bueno, en lo que es la ciencia de la computación, los autómatas celulares van a ser esenciales, ya que se van a usar el modelo de cómputo. Van a poder procesar información, ejecutar algoritmos, hasta comportarse como computadoras universales. Un punto sería acá la teoría de la computación, su aplicación. Van a servir para que los autómatas celulares van a servir en la teoría de la computación para estudiar qué tipos de problemas pueden resolverse mediante reglas locales y paralelas a esto. Algunos como el juego de vida de Conway, que mi compañero ya lo explicó el día de ayer, pero yo voy a hacer un recordatorio, como un tipo de recordatorio. Bueno, el juego de Conway, vale que es un autómata celular que fue creado por el matemático John Conway en el año de 1970. Bueno, en sí este juego eh, es un juego de simulación que se juega en una cuadrícula bidimensional donde cada célula puede estar viva o muerta. Y las reglas son tres reglas. Uno que es el nacimiento, o sea, una célula muerta con exactamente tres vecinas vivas nace, o sea, se vuelve viva. Otra regla dice que es la supervivencia. Una célula viva con dos o tres vecinas que también vivas, también siguen vivas, esta va a seguir viva. Y la tercera regla dice que es la muerte. Dice, una célula viva con menos de dos vecinas vivas muere por soledad. O sea, una célula viva con más de tres vecinas vivas muere por superpoblación también. Un poquito raro ahí, pero es lo que... Así son sus reglas del juego de vida de Conway. Bueno, em, siguiendo otro también sería lo que mencioné hace rato, anteriormente, fue la criptografía y la seguridad. Bueno, algunos de estos autómatas celulares
generan secuencias pseudo-aleatorias, como ya lo mencioné también. Estoy volviendo a redundar acá. Que van a ser útiles para cifrar los datos y crear claves seguras. Van a tener aplicación en lo que es el cifrado simétrico, el hashing y la autenticación. Ya. También van a servir para la simulación de sistemas complejos. Muchos sistemas físicos, biológicos o sociales pueden representarse mediante lo que son autómatas celulares. También se va a aplicar en lo que es la inteligencia artificial, en lo que son sistemas multigente o simulación de redes o la vía artificial en sí. Bueno, en matemática, los autómatos celulares también se estudian como, ¿qué? Como sistemas dinámicos, discretos, como que es como de la matemática pura. Em, Por decirlo que en los sistemas dinámicos discretos, los autómatas celulares son una versión espacialmente extendida de los sistemas dinámicos. Acá se analiza sus propiedades de estabilidad, el caos, la periodicidad y los atractores, que son así como un poquito de lo que clasificó Wolfram también, se unió hace rato, y que van a estudiar, y también se van a estudiar con lo que son las herramientas de la álgebra, la combinatoria, la teoría de la información. Y aquí como ejemplo, obviamente que está la clasificación de Wolfram, que son las cuatro clases, clase uno, clase 2, clase 3 y clase 4. Las dos primeras clases que son simples y las dos últimas clases que son un poco más complejas y que son según su comportamiento, y que son estáticos, periódicos, caóticos, complejos. Y en ese mismo orden, clase uno, clase 2, clase 3, clase 4. Bueno, acá hablamos sobre la teoría, em, mm, la matemática discreta y lógica. Cada celda toma valores discretos. Por ejemplo, se estudia mediante la álgebra de booleana, la álgebra booleana, las matrices de adyacencia y combinatoria también. Y también se va a utilizar para la enseñanza y la investigación en la teoría de grafos. Un poquito de la teoría de grafos. Bueno, la teoría de grafos es una rama literalmente de la matemática que se va a encargar de el estudio de relaciones entre que son los objetos a través de estructuras llamadas grafos. Que estas van a estar compuestas por nodos y aristas. Se van a utilizar para que es el modelo y análisis de redes en diversas áreas como lo que es la informática, el transporte, la biología y ciencias sociales. Los grafos pueden ser dirigidos o no dirigidos, ponderados o simples, y se aplican en problemas de rutas, conectividad y optimización. Mm, bueno, eso es todo por mi parte y espero que les haya gustado este, este tema de investigación que hice con mi compañero Freddy, que en realidad no pensé que fuera tan matemático, porque tiene mucha matemática compleja. Yo me perdí entendiendo esto, pero ni siquiera terminé de entenderlo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. A ver, si entre la audiencia eh, hay quienes deseen formular una pregunta, una objeción, le quieran proponer alguna corrección, una enmendadura en las cosas dichas, a ambos, ¿no? Los que deseen participar a efectos de poder recibir, si es que la intervención se califica merecedora de ello, recibe una bonificación que tiene un impacto especial en la calificación final. A ver, ¿quién desea hacer una pregunta o intervenir a raíz de esta exposición o de estas exposiciones, ¿no? Esas preguntas sobre Levanta la mano. matemática. No, perdón. Ah, ya, estás hablando tú. Levante la mano. Yo entonces empiezo. Si no hay manos levantadas, empiezo. Ya él No, tiembla. ya te voy a Porque, temblar la inicio ya. ¿qué es la función hash?
mencionaste de los Ay, hash. ¿Qué cosa es la función hash o el sí, hashing? sí mencioné la función hash, si no me equivoco, en lo que es la aplicación. Ah, pero ¿qué es, pues? La pregunta es ¿qué es? La función hashing. No, no lo investigué eso, solo lo mencioné nomás. Ah, como loro, como el loro. Bueno, Ajá, el resto sí lo investigué, pero no sé, solo a como ver, lo mencioné nomás, pero unas cuantas sí lo expliqué. ya. A ver, Freddy, ¿sabes tú qué es la función hash o el hashing? No, profesor. Bueno, ustedes se han metido en la parte pensando en la computación, porque sí, efectivamente la gente de computación, especialmente ciencia de la computación, dado que su cercanía a las matemáticas es muy fuerte y a los algoritmos de bajo nivel, han encontrado una extraordinaria relación entre la representación del comportamiento complejo con formas algorítmicas que generan desplazamientos o comportamientos que describen esos fenómenos complejos de una manera, digamos, precisa, o sea, muy cercana a la precisión real, aunque en el mundo real no es tan preciso. Esto es al revés. Es decir, la computadora resuelve un comportamiento muy preciso, sin embargo, en el mundo real no hay tal precisión. Hay ambigüedad, hay cambios, en fin. Pero este, eso han hecho, ¿ya? Uno de los temas que es muy importante en la parte criptográfica, en el tema criptográfico, yo estuve conjuntamente con dos estudiantes que hace años dijeron, profesor, este tema nos gusta, este tema nos parece interesante. Uno de ellos tenía buen dominio en las matemáticas. Como bien lo ha dicho ya él, este es un tema matemático. Y entonces uno de ellos, se apellidaba Pacheco, le encantaba la exploración del campo de estas matemáticas complejas, ¿no? Entonces se animaron y presentaron un proyecto y me pidieron a mí ser su asesor, porque no sé si ahora hay todavía en la facultad la posibilidad de presentar proyectos al área de investigación y te dan, te dan una asignación para que mensualmente puedas solventar el tiempo y hacer algunos gastos. Entonces, en esa época había esto con mucha, ¿cómo se dice? Eso Mucho es, énfasis. Y eso, ¿hay ahora? eso que dice usted, eso se refiere a la feria de proyectos que hay, porque hay No, una feria de no, proyectos donde tú no, presentas, o es no, diferente. no, 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 no. Es el área de investigación apoya a los estudiantes que quieren hacer investigaciones y les dan un ojo. Y a los asesores también recibimos. La chamba es de los estudiantes, en realidad. Los asesores damos consejos, lo que sea, miramos de costado, e igual nos cae también algo. Ya, pero bueno, eso, en esa época, bueno, este tema es un tema que también a mí me interesaba. Entonces los chicos hicieron un trabajo interesantísimo. Hubieron dos ramas de entendimiento, el desarrollo y la lógica que estaba detrás del crecimiento de las rejas en la ciudad de Lima. La Lima se ha ido enrejando progresivamente. Un poco se ha detenido, pero por razones de seguridad, en todo lugar que uno va, vas a encontrar calles enrejadas, pasajes Que, enrejados. Y eso ellos encontraron un mecanismo, una lógica consultando con una persona que yo les hice conocer, que era un profesor de ciencias antropológicas en la Católica. Y hicieron un trabajo y formó parte del trabajo de investigación sobre cómo se podría, digamos, explicar el crecimiento, el desarrollo de la enregización de Lima. Y el otro fue el uso criptográfico. El uso criptográfico. Es decir, ¿qué cosa es la criptografía? ¿Qué es la criptografía, Yael? Lo he mencionado, pero no creo que no sepa qué es la criptografía.
Bueno, de cripto sería o sea, ¿cómo lo explicaría yo? Kriptonita, algo así. No, no, creo que cripto es como tipo una contraseña, o sea, palabras ¿cómo sería esto? Yo tengo la punta de la lengua, pero no me sale. A ver, Yo la Freddy, entiendo en mi mente, pero no sé. No sabría Freddy, cómo expresar con palabras. ¿a qué se refiere la criptografía? Es un conjunto de técnicas o algoritmos matemáticos para como que redefinir a información para que no sea protegida. Para que no se entienda y tenga una Claro, condición de interpretación basada en reglas somos matemáticas, Ajá. efectivamente. Reglas criptocultográficos. reglas lógico-aritméticas, ¿ah? Por si acaso. No solamente matemáticas, también es lógica. Bueno, pero el asunto es que yo convierto una secuencia digital, una secuencia verbal, ¿no? De lenguaje, lo convierto a una secuencia distinta, que de por sí no es sencillo de entender cómo así se ha convertido en una secuencia diferente. Entonces, la criptografía es las técnicas asociadas, como dijo Freddy, a esa conversión, a la transformación. Y entonces las reglas criptográficas tienen mecanismos, ¿no? Hay de clave pública, clave privada, se dice, en las que se utiliza hoy en día para la firma digital justamente, es una combinación de firma pública y privada para que quien genera digamos, la conversión de los datos en algo distinto tenga la base, digamos, la semilla de generación de dicha secuencia nueva, ¿no? Y esa es la clave pública. La clave privada es quien va a interpretar, va a poder recibir y pueda, utilizando esa condición, esa clave, entender o reconvertir el mensaje a su mensaje original. Entonces, en ese proceso, entonces, ¿qué condición, qué características debe tener los ¿cómo se llama? Autómatas celulares generan pues las reglas de conducta, esas reglas que usted me ha mencionado, sobre el cual hay un comportamiento subsiguiente estableciendo una condición, una regla de formación. La regla de formación es la que usted mencionaba, ¿no? Si hay dos celdas muertas, una viva, en fin, en la siguiente Juego de secuencia, la video Conway. muerta, ¿no? O sea, siguiendo reglas, eso en general son reglas de comportamiento o reglas o funciones matemáticas que determinan el comportamiento sucesivo. Entonces, pero el autómata, una formulación matemática de autómata puede también generar las claves que van a permitir, generar esa secuencia, esas funcionalidades y que producen condiciones no fácil de entender y se utiliza en ese sentido para la criptografía, generando esas claves son las importantes, porque el que sabe la clave, cómo es que se ha establecido, qué función se aplica, ya puede decodificar lo que está, digamos, escondido en signos que no son las originales, ¿no? Entonces, para esconder esa clave hay varias, ¿no? Hay la, una organización federal de los Estados Unidos, la FIPS, ha generado estándares para eso, pero que también han utilizado los autómatas celulares. Pero para eso, detrás, quienes desarrollan esos algoritmos son matemáticos. No son programadores, por si acaso. ¿Por qué? ¿Por qué no son programadores si son matemáticos? ¿Cuál es la diferencia? Porque así como tú has dicho, como lo has mencionado ya él, la capacidad mayor
mayor es la complejidad matemática. Programar es bien simple. Es decir, el que se hace programador no llega al nivel del matemático, ¿sí o no? A lo que el matemático fácilmente puede hacer lo que haría su nieto, haría su, no sé, o sea, porque la programación es muy simple. El tema es cómo eso que yo voy a programar lo concibo conceptualmente, matemáticamente. Esa es la complejidad. Por eso cuando ahora se habla de computación, lamentablemente antes de la computación era un matemático. Tenía que ser, pues, ¿no? Pero ahora ya no, pues ya no necesitas... Están borrando todas las matemáticas de los cursos que se hacen para las carreras de computación. Bien, bien raro es esto. Porque ya no necesitan las matemáticas. Porque lo único que se hace es aprender un lenguaje y alguien te dice, debes sumar, restar, multiplicar, poner exponencial. Eso es lo que ya alguien te dice. Y lo único que tienes tú es poner la función. La función. ¿Escribir la función es complejo? No, no. Es recontra fácil. La complejidad que tiene el ingeniero de software es aprender el lenguaje. Es aprender el lenguaje, su complejidad. Mientras para el ingeniero de sistemas, su problema es hacer el modelo. Convertirlo al lenguaje también lo puede hacer porque sabe programar, pero se lo da al técnico para ahorrarse el esfuerzo, se lo da al técnico, le da chamba al técnico, le paga al técnico, ¿no? Una cantidad X y él se la lleva enorme, ¿no? 100X. En fin, ya, pero ya, ¿por qué me estoy yendo por las ramas? Me estoy yendo por las ramas. El tema del hash es la función hash, es el algoritmo matemático que permite transformar una cadena de caracteres, a una función que se le añade una etiqueta. O sea, la función hash es la determinación de esa etiqueta que se añade a una cadena que va a permitir a partir de ese hash, del hash, y reconvertir esa cadena a su contenido original. Es decir, ya no se guarda la clave en algún sitio. La clave viaja con el mensaje convertido, encriptado. El mensaje encriptado contiene esa porción de la cadena que le dice cómo yo regreso a lo anterior. Pero se utiliza ahora de otra manera, que es que una cadena de caracteres determinados, digamos tu nombre, Yael, espacio, Yael, Y mayúscula, ¿no? Yael, espacio, B mayúscula, O sea, ¿no? Bocangelino, espacio, S mayúscula, en minúscula, surco, ¿ya? Esa es la cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres se va a convertir en una secuencia de alfanuméricos, ¿no? 2, 3, X, Y, etcétera. Y al final va a haber un código. Un código. Ese código es el que se construye a partir de esa cadena de caracteres original. Ese código se va... Y si tú cambias, en vez de entre Boncajerino y Surco, haber puesto un espacio en blanco, lo juntaste, ese hash es total y absolutamente distinto. Basta que se cambie algún carácter para que el hash sea absolutamente diferente. De esa manera, yo puedo saber, cuando he firmado digitalmente, que lo que he enviado es el original, porque yo puedo enviar algo y el que recibe dice, no, acá me dijiste que se aprueban mis sugerencias sobre el cambio de ingeniería de sistemas. No, yo no he dicho eso. Yo te he dicho que no lo apruebo. No, tú me mandaste un mensaje diciendo que lo apruebas. No, yo te he dicho que no lo apruebo, que deberían cambiarlo. Veamos el documento original con el hash. Entonces, el documento original rastrea todas
los caracteres, aplica la función hash y saca esa cadenita de caracteres y la compara. Si son iguales, es que ese texto así fue enviado. Si no sale lo mismo, lo que está diciendo que sí alguien lo alteró. No, no es lo que se dice que se dice, sino que es lo que el texto original es, porque ese reproduce el hash correspondiente. Es un mecanismo de protección del contenido de mensajes, ¿no? Bueno, pero que se genera con autómatas celulares también, porque el autómata celular, como bien partieron originalmente, no han explicado cómo así se produce, es posible que ese mecanismo tenga capacidad para generar mecanismos. Repito, una máquina que genera una máquina, ¿no? Un mecanismo que es el mecanismo de generación de una regla, permita consignarle a un proceso para encriptar información. Es decir, un mecanismo que genere ese mecanismo. Y así se ha usado el automata celular. Bueno, el hash, ¿no? Ahí empezamos con el tema del hash y yo voy a hacer algunas otras preguntas, ¿no? Y vamos con Freddy, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del primer autómata autorreproductor que imaginó von Neumann? ¿No? ¿Qué componentes contenía? ¿Qué componentes contenía? Contenía la celda, eh, el vecindario y la regla de transición. Bien, a ver, estimado Yael, en el autómata celular de Wolfram de nivel 2, de clase 2, perdón. Clase 2. Sí, clase 2. ¿De qué tamaño era el radio y el número de estados? ¿De qué tamaños eran? Eso sí me decía. No. A ver, entonces vamos con Freddy. A ver, eh, Freddy, para razonar, si yo tuviera que establecer una estrategia para cambiar, digamos, la actitud de los estudiantes en la facultad, bajo el enfoque de los autómatas celulares, ¿qué estrategia se te ocurriría? Digamos que el estudiante ahora es un estudiante faltón, falta, no que comete falta, sino que se ausenta de los cursos, se retira, va desertando, es un desertor. Y quiere todo fácil. Si yo quiero cambiar eso, que sea una persona más comprometida, más entregada, más responsable, si yo tuviera que hacer eso bajo el enfoque de autómatas celulares, eh, ¿cómo lo haría? Ok, como se tiene dicho, un autómata celular se rige de una base, que es la celda, y también unas reglas. Entonces, si queremos que hallar un resultado que sea un alumno eh, aplicado, se tendría que buscar primero una base, un alumno que esté, digamos, normal, o sea, que va a clases y todo eso. Entonces, si ponemos reglas, ya sea de que faltan las clases, pero sí estudia, o digamos que no estudia, pero sí va a las clases, vamos ahí componiendo, o sea, diferentes reglas hasta llegar a un resultado que sea favorable. Por ejemplo, si vemos que en ciertas reglas se llega a una conclusión favorable, entonces esas reglas son las adecuadas para el modelo. Pero si son, es por eso que el modelo de los autómatas celulares se rige de que los resultados nos llegan a toma de decisiones.
toma decisiones de que debemos cambiar las reglas para hallar un resultado que queremos. Ya. A ver, ¿alguna idea? Ya, entonces vamos contigo con una pregunta. Es decir, cuando se desarrolla el comportamiento de un automata celular, así como se explora el tema computacional, se habla del reloj virtual de cálculo o de cómputo, ¿no? Eh, ¿qué es para qué sirve esto? ¿Qué es lo que indica eso? El reloj virtual de cómputo de un autómata celular. A ver, entonces vamos nuevamente con Freddy. A ver, Freddy, ¿podrías, en qué se asemeja y en qué se diferencia eh, el, el autómata celular de una red neuronal? ¿Sabes qué es una red neuronal, no? Sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿En Mm, cuál está la similitud y la diferencia? Porque yo debería, además, ya eso ¿para qué? ¿Por qué yo debería usar una red neuronal y no un autómata celular? Pero bueno, pero primero es cuál es la semejanza y cuál es la diferencia. La semejanza sería la interacción que tienen las partes. Por ejemplo, una red neuronal, eh, hay una comunicación entre los componentes y los átomos celulares también. Hay una interacción entre ellos para llegar a primero en el átomo celular un resultado y en la red neuronal sería una acción. Entonces, diferencias que pueden llegar a tener sería que el autómata celular tiene reglas son iniciales, o sea, reglas puestas por uno al modelarlo, y la red neuronal es un tipo de modelado, diría yo, eh, que necesita más información para poder llegar al resultado esperado. A ver, Yael, yo te voy a hacer más bien otra pregunta. ¿Qué cosa es propiamente la figura o la representación fractal? ¿Qué cosa es? ¿Cómo lo definirías? Organización fractal. Como lo dijo mi compañero, es donde las partes se repiten del mismo patrón, que es a todo, en diferentes escalas. O sea, diríamos que es un sistema fractal, se organiza repitiendo, digamos, su forma en distintos niveles de tamaño. A ver, Freddy, ¿en qué años y con quién von Neumann empezó a desarrollar su teoría de autómatas? Ok, John von Neumann inició su investigación en 1940. Eh, Él primero propuso como dije, una base, que fue la pregunta de si una máquina puede llegar a tener las cualidades de una célula, que son los mecanismos autorreplicables. Ok, entonces, eh, pero para esto tuvo la ayuda de su colega Stein Ulam, quien él fue verdaderamente, él ayudó a generar el modelo matemático. Él fue el matemático y físico
que le dio la ayuda para dar a conocer la fórmula matemática de los autómatas celulares. Bien, jóvenes, muchas gracias. Hemos pasado por este tema ahí. Bien, y les agradezco por eso, ¿no? Ahora, el campo de la ingeniería de sistemas tiene una amplitud, ¿no? Una diversidad. Pero no hay que olvidar que los elementos, fundamentos de ello son el deseo de entender la realidad, pero en su complejidad. Que antes no había esa intencionalidad. Se quería ver la realidad de una manera reducida, simplificada, ¿no? Haciendo síntesis, haciendo análisis, o sea, separando las partes y concentrándose en alguno de ellos. Porque eso es más fácil. El proceso de desarrollo del conocimiento humano y las capacidades que permite justamente el tema del desarrollo de la máquina de cómputo da oportunidad para entrar a materias mucho más complejas. Algunos piensan que el uso de la máquina sirve solamente para mejorar los procesos, digamos, ¿no? Automatizarlos. Pero no, el uso de la máquina también sirve para razonar o ponerle inteligencia al quehacer humano, tanto en el campo de la ciencia como en el campo productivo, ¿no? Esto es muy importante. Uno se acerca, bien expresado por Yael, siente que se ha metido, se ha sumergido en una olla matemática, olla de números, de algoritmos, en fin, y es verdad. Y atrae más a los matemáticos, ¿no? Atrae más, la ingeniería de sistemas atrae a los matemáticos, o a los que tienen una predisposición más por la ciencia, que si bien parece abundante y bastante difícil, cuando uno entra a esas materias, no lo es tanto, no lo es tanto, sino que produce esa satisfacción de darle una explicación y poder tener una forma de representar lo que para otros es difícil de entender. Bueno, por eso la ingeniería de sistemas pues, es una herramienta potente. Yo añado eso, que es un despropósito pues, extraordinario. No se imaginan los que están queriendo tecnificar esta carrera, desaparecerla en realidad, y llenarla de temas técnicos con un nombre que no le pertenecería. Es una cosa por demás increíble, ¿no? Increíble, inaceptable, pero parece que se va a dar. Y acá hay un tema. Claro, cuando se refieren a estos personajes que se han mencionado, son personas que han dejado una huella fantástica en mejor entendimiento de la naturaleza, la realidad y de la manera como actuar, teniendo el piso más elemental, el primer piso, hacia el desarrollo de soluciones y de formas mejores para el ser humano. Esa es la verdad. Bien, no sé, si hay alguna pregunta, si no, nos vamos a encontrar con la presencia y la exposición ahora sobre el tema del enfoque sistémico de la familia con quienes tocan Aarón López y Christopher Villalba, ¿no? Entonces nos preparamos con nuestras expectativas para ello. Ahora, otra cosa, yo hago preguntas, pueden hacer también los estudiantes, pero las preguntas, tal como la han escuchado, es la que yo voy a hacer en el examen. El examen contiene esas preguntas que estoy haciendo. No todas, pues, ¿no? Sino seleccionando de ellas, ¿no? Tal como le he formulado, ¿eh? No tiene variación, tal como le he formulado. La respuesta que da el estudiante es para saber de mi parte si tiene una percepción de lo que se está preguntando. Pero es mejor que el estudiante que ha sido preguntado haya tomado nota, y si no ha tomado nota puede ver el video, la grabación,
para poder encontrar la respuesta a la pregunta. Correcto es como yo darle el balotario, pero sin respuestas. Yo le estoy dando las preguntas que van a venir al examen. ¿Qué hay que responder? Ah, ya, eso tienen que ustedes averiguar. Y la responsabilidad principal son de los que han estado en el tema. Y luego, a través de Diego, pueden socializar pregunta-respuesta para que haya mayor probabilidad de acierto en la respuesta que vayan a dar en el examen. ¿Ya? Entonces, eso, tener cuidado porque no pregunto. Este es un curso muy objetivo. Entonces, no pregunto una ocurrencia mía, sino la que ya le ha adelantado las preguntas. Les ha adelantado las preguntas. Ustedes han respondido. ¿Creen que han respondido bien? Creen eso. Pero tienen que hacer la constatación, la verificación, buscar la respuesta y anotarla y socializarla, porque los demás estudiantes que no han visto el tema están viendo lo suyo, cada uno lo suyo, les ayudaría mucho tener un balotario, pues, ¿no? De pregunta-respuesta para poder abordar, enfrentar el examen. Bien, jóvenes, si no hay alguna observación, sugerencia, nos encontramos entonces la próxima semana. Muy buenas tardes.